estamos aquí de regreso. Este es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, pues como estamos preocupados por la salud de una manera integral, no nada más hablamos pues de la herbolaria con relación a la salud, la alimentación, el estilo de vida. Bueno, pues también estamos interesados en la cuestión psicológica. Y para eso, pues traemos a un experto, el doctor Aurelio de Alba, que nos habla de psicosomática. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Qué Feliz bueno. de verlos. ¿Qué novedades nos trae? Un tema del doctor Frank Alexander. Sí. Bueno, el doctor Frank Alexander hizo una propuesta hacia mediados del siglo XX donde conecta los problemas de tipo psíquico-emocional con padecimientos físicos, lo que llamamos los procesos de somatización. Hizo propuestas muy interesantes que después tenemos la idea que fueron bloqueados en cierta parte por intereses como los que pueden ser de los grandes laboratorios, puesto que ellos mismos inclusive financian gran parte de las investigaciones y los libros en los que nos formamos los médicos alópatas. Entonces, cosas que producen enfermedades crónicas, el resolverlas desde la disolución de emociones a lo mejor no es buen negocio, para los laboratorios, ¿no? El centro de la propuesta de Alexander es el entender algunas de las funciones del sistema nervioso. Para su estudio, de las varias maneras que hay que dividirlo, vamos a ver el que llamamos sistema nervioso voluntario y sistema nervioso vegetativo o involuntario. El voluntario pues es el que nos sirve para mover a voluntad partes de él. El vegetativo sería, por ejemplo, el que se encarga de las pulsiones del corazón, de la respiración, de la peristalsis digestiva. En general, el sistema nervioso vegetativo o involuntario a su vez se ha dividido en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Si los tratamos de entender de una forma muy general, diríamos que el sistema nervioso simpático estaría más relacionado con funciones que tienen que ver con tensión o contracción o aumento de frecuencias, y el parasimpático con relajación, distensión. Solo que cuando ya los estudiamos a fondo no funcionan siempre así. Por ejemplo, vemos que la estimulación simpática en el ojo, en la pupila, lo abre y constriye el músculo ciliar, y la parasimpática, al contrario, lo distiende. Sin embargo, si nos vamos en la estimulación simpática para bronquios, los abre, y la parasimpática los cierra. Normalmente en la estimulación cardíaca, el simpático lo constriñe y la parasimpático lo distiende. Entonces, no siempre funcionan de una forma mecánica, que dijéramos el simpático se encarga de las funciones de contracción involuntarias y el parasimpático de las de distensión. ¿Por qué mezcla? ¿Por qué no responde a la mecánica? Porque no somos automóviles, somos organismos, y los reflejos vegetativos se corresponden con una lógica de vida evolutiva. Entonces, lo que más rige en este tipo de funciones, para que lo entendamos, lo hemos denominado reflejo de ataque-huida, que es algo que la mayoría de los seres vivos han enfrentado durante la evolución. Entonces entendemos pues, que se abre el ojo y se abren los pulmones porque se está preparando al ataque-huida, y eso es una serie de reacciones que ya nos hacen entender el juego de reacciones entre simpático y parasimpático. Frank Alexander se puso a estudiar más a fondo esto y encontró raíces de padecimientos físicos en disfunciones de este tipo de reacciones. Si viéramos el esquema en su parte central, habla de modos de comportamiento o emociones generales en los humanos, desde el esfuerzo hasta la dependencia infantil, y de este conjunto de emociones que veríamos en la parte central del diagrama, él deriva un bloque que está más relacionado con el sistema nervioso simpático. Este bloque de lucha o huida afecta el sistema neuroendocrino. Cuando hay disfunciones en este tipo de reflejo, es campo propicio para que crezcan
padecimientos como la hipertensión, el hipertiroidismo, las neurosis cardíacas, las artritis y muy probablemente las emociones que generaron o que contribuyeron a generar la diabetes tipo 2. ¿Eso tiene que ver con el estrés? Sí. Sí, o sea, una vida estresante nos conduce para allá. Sí, sí. En este sentido el estrés va a crear perturbaciones en esta mecánica armónica entre el simpático y el parasimpático. Y también el exceso de protección, lo que Alexander llama la dependencia infantil, que él llama el bloque del deseo de ser cuidado, también cuando inhibe la evolución a enfrentar cosas, también produce un conjunto de padecimientos cuando hay disturbios ahí, por ejemplo, los estados crónicos de fatiga, el asma, la colitis, la úlcera péptica. Entonces, en su época fue muy comentado, y este grupo de padecimientos que él atribuye tanto a disfunciones en el simpático como en el parasimpático, fueron clasificadas clásicas como las enfermedades psicosomáticas. Bueno, son las más evidentes según la propuesta de Alexander, pero hay autores que dicen que todos los padecimientos tienen una parte como ingrediente el desequilibrio en alguna parte de las emociones. O sea, lo que nos está diciendo es que una mamá cuando ejerce sobreprotección en los hijos provoca trastornos orgánicos a la larga. Sí, así es. Y entonces, ahí obviamente los tratamientos médicos deben de ser tanto para el niño como para la mamá. Así es. Sí, aunque siempre que hablamos de este tipo de cosas en psicosomática, estamos hablando de aumento o disminución de probabilidades. Bueno, las probabilidades aumentan muchísimo si hay una sobreprotección o también si hay demasiada agresión o demasiado estrés. Este tipo de padecimientos tendrán un campo fértil para manifestarse somatizados. A ver, entonces, cuando la mamá ejerce sobreprotección en los hijos pueden desarrollar el síndrome de fatiga, el asma, ¿y qué otras problemas tipo como colitis, úlcera péptica? Colitis, úlcera, pero también colitis y úlcera está relacionado con el estrés. Sí, pero la disfunción, de alguna manera, al estudiarla fisiológicamente, Alexander por decirlo, la clasificó en el contenedor de este tipo de disfunciones más relacionadas con esta. Ahora, obviamente tratar este tema en un bloque de un programa de televisión es muy poquito tiempo. Así es. Invitamos al doctor Aurelio de Alba porque va a dictar ¿Es un taller? ¿Es un curso? Es un diplomado. Es un diplomado. Sobre psicosomática aplicada, que es muy propio para gente interesada en cuestiones de salud, que quiera potenciar los tratamientos que ella usa, adquiriendo un conjunto de más de 20 técnicas de psicosomática que enseñamos en este diplomado. O sea, el diplomado va a enseñar cosas prácticas. Sí, es psicosomática aplicada. Va a enseñar técnicas de la psicosomática para que un médico o incluso una enfermera, un curandero o incluso una ama de casa aprenda. Está abierto a cualquiera. Sí. Ahora, está abierto a todo público, pero en especial dirigido a personal de salud. O personas que tengan algún padecimiento muy específico con el que no hayan podido salir, ¿no? Sí, de hecho en la versión anterior de este diplomado, aunque se llamó a personal de salud, incluso ya a la hora de empezar a practicar las técnicas, fue un diplomado que terminó con un doble propósito: cierto alivio de las tensiones de los mismos participantes. En algunos casos desde ahí monitoreamos procesos de sus pacientes, de los que asistían, y en algunos casos los que asistían era porque directamente querían trabajar sobre este diplomado. ¿Cuántas horas? ¿Horario? Tiene ¿dónde? 120 horas, dura 6 meses, una sesión cada 15 días. Se imparte los sábados a partir del 1 de agosto en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, a 100 metros de la estación del metro de Ecatepec. Y constancias oficiales de la universidad. Bueno, los que tienen estudios les da el diplomado
la universidad directamente, y los que quieran ir y no tengan niveles académicos, estudios, les damos de todas maneras su constancia vía el registro de la Secretaría del Trabajo como asociación civil que también somos. O sea, va a haber constancias oficiales para todos, tengan o no estudios. Así es. ¿Y en qué teléfono se pueden contactar? Bueno, con la maestra de la UNEVE. Con la maestra Marta. La maestra Marta al 55 48 97 04 16. Así es. 55 48 97 04 16. Ahí en horarios de oficina, me imagino. Sí, preferentemente un poco en la tarde, porque ella también es docente. Ya. O muy temprano en la mañana, para alrededor de entre 8 y 9, o en la tarde, digamos, después de las 4. Volveremos a invitar al doctor para ver resultados de cómo va el desarrollo del diplomado. Con mucho Los gusto. avances. Para ver si funcionan las técnicas, que yo sé que sí funcionan, pero hay que ver la evidencia. Pues ¿Claro? sí, muchas gracias por venir. Para Bueno, servirles. pues vamos a una pausa y regresamos, por favor.